El profe Jorge Foa Torres, politólogo, profe de la Universidad Nacional de Villa María. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo andan? Bien? Muy bien. Tranquilo el panorama político. Tranquilo. Bueno, en Argentina indudablemente la intensidad, esto lo hablamos en alguna columna anterior, que tuvimos antes de las elecciones, se calmó, ¿no? Pero indudablemente que a nivel mundial eso, Sergio, está lejos de suceder, ¿no? Y es una calma chicha en Argentina también. Podemos ir hablando de todo eso, ¿no? Siempre decimos, como los viejos diarios titularían, tensa calma. Claro, que parece que hay algo latente, ¿no? Hay una latencia. calma antes de la tormenta. Sí, claro. Lo que pasa es que parece que la tormenta se disipó, está dando vueltas, pero está un poco más lejos. ¿Viste? Cuando viene un frente de tormenta y no termina. Sí. Antes de las elecciones sí había un clima tormentoso. Bueno, hubo montones, ¿no?, de cosas que pasaron después del discurso de Davos. Yo siempre pongo el primer mojón ahí, cuando habló en contra de todos los colectivos LGTB+, en un foro económico. Después hubo una reacción inmediata en Parque Lezama. Después hubo una marcha de ese colectivo. Después salieron los jubilados todos los miércoles, terminaban apaleados. Después los discapacitados. Después el Garrahan. Después Andis. Después el caso Libra. Y parecía que todo eso era el caldo de cultivo de algo que no progresó. Claro, y en las elecciones de octubre, a diferencia de las de septiembre de la provincia de Buenos Aires o de la de Corrientes también, por esa fecha, bueno, fue sostenido, apoyado el gobierno nacional, ¿no? Y me parece que la pregunta es si se consolida un cambio de época en términos generales y al mismo tiempo se consolida un nuevo ciclo, podríamos decir, en la política global o en la política occidental. Y ahí me parece que hay un dato, porque podemos ir de lo más general o de lo más mundial, global, a lo más local, para ir encontrando, digamos, los aspectos más importantes, ¿no? Un aspecto me parece que es el abrazo de oso de Estados Unidos a América Latina, ¿no? Me parece que esto, lo charlábamos ahí en el corte, es algo novedoso en un punto que es significativo. La intervención de Estados Unidos en otras épocas era una intervención, si se quiere, más, en algunas épocas más diplomáticas y en algunas épocas más de una intervención militar, pero el estilo de la Guerra Fría, como fue el Plan Cóndor, ¿no? Formando a militares, interviniendo o favoreciendo dictaduras militares en la región, formándolos en West Point, y después Gregorio Álvarez en Uruguay, Alfredo Stroessner en Paraguay, Augusto Pinochet en Chile, Jorge Videla en Argentina. Escuela de las Américas. Claro, pero todo eso fue una articulación clandestina, ¿no? Incluso en Argentina tenemos una sentencia de una Cámara nacional, federal, al respecto, ¿no? El Plan Cóndor existió, incluso judicialmente existió y ha sido probado. Ahora, la intervención hoy de Estados Unidos es de otro tipo, claramente. O sea, es directa, intervino directamente en nuestra elección, en la elección de octubre, diciendo... Vamos a apoyar a Argentina si gana Javier Milei, sí señor. Exacto, ¿no? Y si no, bueno, la economía argentina tendrá que ver qué hace en un momento de fragilidad muy grande, ¿no? Una intervención que es claramente una extorsión, que ya no es una extorsión a un líder, a un dictador, a lo que fuera, es al electorado, es a la población. Y la hace el presidente directamente ese electorado. No es ni siquiera que da una entrevista a un medio y dice algo. No hay mediación. Lo hace directamente al electorado a través de su red social, esta red social Truth que tiene Trump. Que poco tiene de Truth. Poco tiene de Truth. Ahora, pero bueno, tiene eso que ahora se llama y se valora tanto, que es la sinceridad. Sí. En Guatemala se votó el domingo. En Honduras. En Honduras, perdón, y tuvo el electorado sabía a quién quería Trump que votara. Claro, es como, ¿viste?
O sea, él dijo, bueno, hay que votar este electorado. Viste, como si uno tuviese una tía que no está muy al tanto de la política y dice, che, ¿a quién voto mañana? ¿Viste? O que vive en otra provincia, te pregunta, ¿a quién tengo que votar? Bueno, no, Trump publicó un tuit para que a esa gente decirle, che, hay que votar a con nombre, apellido, etcétera. Porque el otro es, y ahí viene la otra parte, ¿no? El otro es demonizado, el otro es un troglodita, el otro es una dictadura, el otro es comunista, ¿no? Hablamos hace unas columnas también de la utilización de estos términos que ya no necesitan ser explicados. O sea, decir comunista a alguien, como acaso decir kirchnerista, ya está, ¿no? Se terminó la discusión. Te anula. Claro, te anula en las reglas y en el lenguaje de las redes sociales, en donde esa anulación, esa cancelación funciona. Donde el conocimiento de la caída del muro de Berlín es cosa nunca... de ficción. Sí, no existió. Sí, pero sirve. O sea, es eficaz. Entonces vos le decís comunista y te está refiriendo a una serie de cuestiones, digamos, bastante poco certeras, quizás, efectivamente, si uno piensa en el comunismo, etcétera. Pero bueno, que también refiere a lo que vos decías recién, Sergio, a la ideología woke, como ellos le llaman, o a todo lo que tiene que ver el amplio espectro del progresismo, ¿no? Entonces, claramente esto es una respuesta, veremos con el paso del tiempo si desesperada o no, de Estados Unidos a la pérdida de control y a la pérdida de poder sobre gran parte del globo. Digamos, esta es una lucha entre imperios, en definitiva. Y el imperio chino viene llevando adelante un desarrollo fenomenal y viene teniendo una relevancia en una serie de países y una intervención diferente a la de Estados Unidos, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Una intervención que tiene que ver más con lo comercial y con las inversiones. Político, exactamente, lo comercial. Que con lo político. Daría la impresión que China no le interesa tanto intervenir sobre las decisiones políticas o sobre quién tiene que ser presidente de un país o no. Pero bueno, ese peso que viene teniendo China sobre gran parte, indudablemente sobre el sudeste asiático, también sobre gran parte de África, también sobre... Los BRICS. Exacto. Que iban a ser BRICSA, con Argentina incorporándose. Entonces, si uno se pudiera imaginar ahí el globo y lo pinta de rojo, como la bandera china, y bueno, esa influencia de China es mayor en la mayoría de los países del mundo. Y Estados Unidos, que viene perdiendo esos territorios en términos comerciales y en términos de su peso político en esos territorios, bueno, dice, bueno, yo abrazo a América Latina. El patio trasero hoy... Lo que me queda. Es decisivo. Es como que lo que le queda. Claro. Y sin el patio trasero ya sacamos la bandera blanca y perdimos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de hace 15 días el pedido expreso de Trump a Ucrania de que ceda a los deseos de Putin, que ceda los territorios y que termine esa guerra que estuvo apoyando a Estados Unidos con mucho dinero, con mucho armamento, con mucho ímpetu. Claro, porque al mismo tiempo Estados Unidos no presta tanto atención a Europa como la prestó históricamente. Trump no es alguien que con Europa tenga un vínculo o le interese, digamos, tener un vínculo como tuvo Estados Unidos en otros momentos, ¿no? Entonces, y se concentra en América Latina, ¿no? Y me parece que eso, la pregunta es cuánto va a durar esto, este ciclo. Jorge, hablando justo, ¿cuánto va a durar? Y sobre todo con un Trump que tiene, acaban de hacer la última encuesta, 36% de imagen positiva, la última había sido 37%, viene bajando
con muchos problemas internos. Veía imágenes que no se han visto en los principales medios de comunicación en Minnesota, donde replegó a fuerzas policiales, donde reprimió gente a diestra y siniestra, que son todos norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, porque la guerra de Trump es también adentro de su país contra los demócratas. Uh-huh. Entonces estamos hablando con imágenes como las que vimos el otro día, donde se está quedando dormido, hace 2 días se está quedando dormido, se habla mucho sobre sus problemas de salud. Entonces, en ese contexto, con un Trump, con tantos problemas internos, con esas situaciones, ¿qué tanto puede ayudar a la Argentina cuando aparte solamente parece apuntar en este momento hacia Venezuela, ¿no? Con el tema de la invasión, con el tema de que es un narcoestado, y bueno, son argumentos que él tira ahí sin prueba alguna. Claro, ¿cómo ves esa situación? Yo creo que esa es la gran pregunta. Digamos, si esto... porque, digamos, a la política exterior de Estados Unidos siempre hay que tenerle algún respeto, ¿no? No necesariamente es algo que se hace por la decisión circunstancial de alguien. Entonces la pregunta es una decisión circunstancial de Trump, quizás desesperado frente al avance chino, de, nos enfoquemos acá, que además América Latina tiene los recursos, y nos enfoquemos en esto, y nosotros vamos a controlar este territorio, ¿no? O es ese poder que permanece más allá de los presidentes. Exacto. Y es la nueva política exterior norteamericana, porque no nos olvidemos que en 2001, que me parece que es una referencia, que hemos hablado mucho este año del 2001 en relación a lo que asomaba frente a la dificultad de gobernabilidad del gobierno de Milei, a las dificultades frente a la reserva, frente a la deuda. Es decir, en 2001 lo fundamental, quizás para que haya ocurrido la revuelta popular de diciembre, fue la caída de las Torres Gemelas, ¿no? En septiembre de ese 2001. Y de ahí Estados Unidos prestó ojo en Medio Oriente, a la guerra contra el terrorismo. Y todo Estados Unidos, los dos partidos se encolumnaron. Exacto. Entonces, esto, que Estados Unidos preste absoluta atención a América Latina, ¿no? Bueno, es claramente un escenario diferente. Y eso va acompañado, ese escenario diferente, de lo que venimos hablando acá en la columna reiteradamente. Es decir, bueno, hay otra manera de relacionarse con los líderes, hay otra subjetividad que emerge al paso, hoy ya podemos decir, de las redes sociales y de la IA, ¿no? Y del vínculo que cada uno tenemos con ese espejo tan especial que es la IA, ¿no? Y entonces, porque también respecto de la IA, indudablemente que hay una carrera, como fue la carrera aeroespacial en el siglo pasado, hay una carrera también de estas potencias, pero estas redes sociales, esta IA y este vínculo directo con los líderes también habla de otra política, una política en donde pareciera que este ciclo o esta época, las mediaciones, las intermediaciones no son relevantes o no son fuertes. Entonces los sindicatos, cualquier asociación intermedia es una asociación, es algo que en todo caso distorsiona el vínculo directo con un líder, ¿no? Y ahí me parece que la comunicación también está cambiando, la comunicación gubernamental, la comunicación de los medios, etcétera. Vos fíjate que... Algo que no he entendido, me parece, la dirigencia opositora. Sí. Me parece. No le he encontrado la vuelta, definitivamente. A esa nueva forma de encontrarse con la gente, no, la tradicional no va más, y no sé si volverá, si pisaremos las calles nuevamente, no sé. Claro, esa es la pregunta. ¿Volverá la anterior? ¿Cómo será? ¿Hasta cuándo esto de la comunicación directa y ya todo tan personalizado, tan ensimismado, tan de uno con el espejo que le devuelve la pantalla, o de uno con los demás? Uh-huh. Claro, la serie de Netflix, que en realidad surge del Canal 4 de Inglaterra, Black Mirror,
Bueno, mirror es pantalla y es espejo también, ¿no? Al mismo tiempo. Pero bueno, también aparecen líderes intendentes, intendentas. Uno podría pensar, no sé, por ejemplo, en la intendenta de Tucumán, Rosana Chala. Sí. En algún momento lo hemos mencionado acá. Sí. Que sí tienen una estrategia diferente con eso. Otra, quizás, una otra sinceridad. Pero sinceridad al fin, ¿no? Claro, como Grabois. Claro, me parece que sí, que hay dirigentes, ¿no? Incluso se menciona a algunos comunicadores que sí se manejan con las reglas de las redes sociales, como Rosenblatt, ¿no? Me parece que hay expresiones de eso, pero indudablemente la época trae otra manera de construir políticamente y de vincularse. Pero la dirigencia clásica, por así decir, estamos hablando de personas jóvenes, a la dirigencia clásica se la llevó puesta, digamos. Y no, porque no le encontró la vuelta. Me parece que las redes sociales es como el lugar perfecto para la descalificación, el insulto, al decir cualquier cosa. La dirigencia clásica quizás va hacia algo más serio, dar un discurso con un poco más de contenido, no de verdad o serio, llamamos, no sé si de verdad, pero serio, algo más formal. Claro, alguien te podría decir no es de verdad. Claro, por eso si es serio ya no, porque es serio, porque no está diciendo lo que piensa, está diciendo lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, parece que hay algo interesante. Al mismo tiempo, el contexto o el plan económico avanza, ¿no? Y ya podemos decir que de algún modo hay un plan económico, en donde nosotros hemos conocido en otras épocas de este país, ¿no? El discurso de la modernización, el discurso de la reconversión, que lo que lleva por debajo es que va a haber ganadores y perdedores. Me parece que hay una parte del sector empresarial y una parte de la población que está convencida de que va a haber ganadores y perdedores. ¿No? Le preguntamos a Segiaro el día lunes. Más perdedores que ganadores. Sí, cuántos, ¿no? Cuántos iban a ser los ganadores y cuántos los perdedores. Y se decía, o este sector empresario, que era un 30%. 70 era así. Sí, 30 de ganadores, 70 de perdedores. Y Segiaro dijo que entre 15 y 20 iban a ser los ganadores. 15 y 20% de la sociedad iban a ser los ganadores. Bueno, habría que preguntarle a Carlos también el que pierde ahí, ¿cuánto pierde? Exacto. Porque si vos tenés una pyme que es una fábrica y pasás a ser un importador, esto, no olvidemos, en Chile, la época de Pinochet fue fundamental, digamos, el sector industrial pasa a ser importador, pero el empresario sigue siendo empresario. Ya. ¿No? No, ayer escuchaba un dato que decía que del 24 al 25 aumentó un 200% la cantidad de operadores de pedidos ya. De gente que trabaja en pedidos ya. Sí, lo dijimos. De 50.000 a 150.000. Pues. Ahora, ¿le podemos decir de obreros de pedidos ya? ¿Podemos decir obreros de pedidos ya? No. Son su propio jefe, eso, bajo esa consigna. También eso es el cambio de época. O sea, hay otro mundo en la relación, no solo laboral, digamos, la precariedad no es solo laboral, es una precariedad de la vida. Es una precariedad de lo que antes se conocía como vínculos, como lazos fuertes, sostenidos. Hoy eso se disuelve, ¿no? No, se disuelve la contención en la salud, ya no tenés obra social, ya... hay que hacer 30, 40 pedidos por día para más o menos sobrevivir. Pero además de eso, al hombro pedaleando. El tema de la salud, si tenés un accidente, que es muy probable si estás 15 horas, 12 horas en la calle, todos los días circulando por las calles, y no tenés obra social. No tenés ahí sí el hospital público o la asistencia que te brinda el Estado municipal. Al mismo tiempo crece el endeudamiento de las familias, sí, de una manera descomunal. Otro dato que 90% de las familias están endeudadas para comprar comida. Claro, y ya, están tan endeudadas que ya no lo pagás. Entonces empezás a deber.
Bueno, ahora, de vuelta. A tal punto, mira, hay una frase: en los últimos balances trimestrales de los bancos dan todos negativos en gran medida por el aumento de la morosidad. Un dato que está publicado y que lo encuentra Segiaro porque es economista, porque lo va a buscar, pero en los últimos balances trimestrales de los bancos dan todos negativos en gran medida por el aumento de la morosidad. Y hay un aumento en la tendencia de cheques rebotados, lo cual está demostrando, por supuesto, la debilidad del consumo interno y la fragilidad de amplios segmentos empresarios. Uh-huh. Y la pregunta frente a esto es... ¿esto va a eclosionar? ¿Esto se va a quebrar? No pareciera en el corto ¿Esto va a plazo conducir hacia una conflictividad social como la que hubo en los años 90 y hacia los años 2000, en donde aparecían las organizaciones piqueteras, las organizaciones sociales? ¿Existen esas organizaciones? ¿Existen con la fuerza que tenían en ese momento? O para ser más preciso, los individuos, las personas, se vinculan de alguna manera con algo que tenga que ver con una organización social. Esta gente que pasa a Pedido Ya o que pasa a Uber, o cada uno de nosotros, digamos, que va asumiendo algún tipo de precarización. Estamos contenidos, pero deseamos ser contenidos por algo, por algo diferente a nosotros mismos, por alguna organización colectiva, ¿no? Es que ahí hay una cuestión, ¿no? Porque nosotros venimos hablando mucho de las falencias de la oposición, las falencias de la construcción del liderazgo, y me parece que ahí hay una pregunta clave, porque la escuchaba Ofelia Fernández el otro día, que decía en una entrevista, bueno, se pasó de la esperanza a la ansiedad, ¿no? Como forma de vida de los sujetos, ¿no? Como parte del cambio de época. Me parece interesante ese concepto, ¿no? Se pasa más a una cuestión del día a día, de la preocupación del día a día, que a una idea de futuro. La idea de futuro viene siendo rota, ¿no? En este contexto. Y me parece que también hay una dificultad de los liderazgos no libertarios para construir, ¿no? También hay, para mencionar algo más e ir concluyendo, en la provincia también ha habido un cambio de gabinete, ¿no? Asume Miguel Siciliano, un tipo que tiene, un político que tiene un perfil muy alto en las redes sociales, ¿no? Y que lo busca permanentemente, ¿no? Con videos, con reels, pero además saliendo a tratar de establecer un vínculo directo con el que... Eso está clarísimo, no sé si ustedes lo siguen en las redes, pero lo de Siciliano va ahí, y va a un lenguaje más de la calle, más común, ¿no? Y a interpelar desde ahí. Y bueno, ese gran ministerio se ofrece a esa persona hoy, ¿no? Es que hay una lectura por parte de Zarzora, del gobierno de la provincia, de una debilidad en ese aspecto de la gestión de Zarzora. Veremos si esta lectura es acertada y si Siciliano es la persona adecuada, ¿no? Para eso. Qué repaso pegamos hoy, profe. Nos quedan siempre temas, pero los vamos a dejar pendientes ahí. Sí, esperemos que el jueves que viene no vengamos acá con una Venezuela invadida. No, esperemos que no. Por ejemplo. Pero estamos en ese contexto, ¿no? Pero ahí, por lo pronto, como vos decías, el tema de la ansiedad es que vivimos en una incertidumbre. Uh-huh. Eso es como a mí lo que me queda por lo que decís. Vivimos una incertidumbre constante. Sí, se naturaliza. Entonces a veces lo de Venezuela es algo que, y bueno, sucederá, no sucederá. Y ya en las aguas, está, ¿no? En las aguas sucede. Ya explotan barcos, lanchitas todos los días. Empezaron por las aguas territoriales y bueno, es parte del territorio. Ahora lo terrestre, esperemos que como decías, que
Claro, que se resuelva de algún modo pacífico, con una cuestión pacífica. Entendimiento. Totalmente. Profe, Bueno, muchas gracias. Pero por favor, gracias a vos, Sergio, y al equipo. Bueno. Dale.